Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy convencido de que tú que estás en tu casa trabajas los abdominales con el clásico crunch. Bien, en este vídeo quiero darte los motivos suficientes para que dejes de hacerlo y yo creo que te va a resultar bastante interesante. Así que bueno, si es así, agradezco un montón tu manita arriba y vamos a ello. Bien, antes de empezar quiero comentar a modo de introducción 4 puntos que son muy importantes, a modo de recordatorio por así decirlo. En primer lugar, que tu abdomen se marque más o se marque menos depende principalmente de tu porcentaje de grasa corporal. Entonces, el hecho de que hagas más o menos repeticiones en cuanto a abdominales no va a modificar este porcentaje y esto principalmente lo modificaremos con la dieta. En segundo lugar, la forma que tiene tu abdomen, es decir, que se marquen 4 cuadraditos, que se marquen 6, la V abdominal, depende principalmente de tu genética, no del conjunto de ejercicios que elijas para tu abdomen. Y este punto yo creo que es muy importante. Y por último, es que esos cuerpos de revista que vemos con abdominales que parecen de mármol, etcétera, no son expectativas realistas. Principalmente se deben al Photoshop o, por qué no decirlo, incluso a la química. Entonces no tenemos que intentar conseguir esos cuerpos que no son realistas. Bien, un punto muy importante es que cuando hacemos un crunch abdominal estamos haciendo un ejercicio hiperpresivo. ¿Por qué digo esto? Porque a cuántas mujeres conocemos que, por ejemplo, acaban de tener un hijo y para recuperar su figura anterior, para encontrarse mejor consigo misma, hacen trabajo abdominal y hacen trabajo de crunch. A muchas, ¿verdad? Bien, diferentes investigaciones han demostrado que estas presiones sostenidas durante el trabajo de crunch puede afectar a la incompetencia del suelo pélvico y esto genera ciertos problemas. En primer lugar, dolor lumbar. En segundo lugar, incontinencia urinaria y en tercer lugar incluso prolapsos de útero, que por si no lo sabéis es una situación muy grave en la cual el útero sale hacia afuera. No voy a poner ninguna foto, pero directamente lo podéis buscar en Google. Entonces es súper importante, es muy importante que miremos qué tipo de presión vamos a someter, qué progresión vamos a adoptar y a quién le conviene y a quién no le conviene este tipo de trabajo. Normalmente en las noticias, en los medios de comunicación, se nos bombardea constantemente con que ciertos futbolistas, ciertos deportistas hacen muchísimas repeticiones en crunch abdominal, en flexiones de columna, para mejorar su estética y para mejorar directamente su rendimiento deportivo. Como he comentado antes, tenemos que entender que el hecho de que hagamos 100, 200, 300, 400 o las que sea repeticiones en crunch abdominal o en flexiones de columna no va a hacer que se modifique nuestro porcentaje de grasa corporal y por lo tanto, por supuesto, no va a hacer que seamos más estéticos y no va a hacer que nos parezcamos ni mucho menos a estos deportistas. Pero es que además, a nivel de rendimiento deportivo, el hecho de que flexionemos constantemente la columna no va a modificar o no va a transferir nuestro rendimiento. ¿Por qué? Pues básicamente porque ni en fútbol, ni en baloncesto, ni prácticamente en ninguna modalidad se exige durante su práctica que flexionemos la columna. Entonces no tiene transferencia real a estos gestos. Por ejemplo, se tiende a pensar que cuando tenemos un core fuerte, en definitiva podemos hacer muchas repeticiones en crunch y realmente no es así. El hecho de que tengamos un core estable, un core fuerte, está vinculado con que seamos capaces de soportar ciertas perturbaciones durante la práctica deportiva. Por ejemplo, que un contrincante impacte contra nosotros, golpear la pelota con fuerza. Eso lo que supone es que tengamos que tener la columna estable para que no nos lesionemos y para que podamos transferir toda la fuerza posible al golpeo del balón, a intentar no caernos al suelo, etc. Eso es ser estables y eso mejora nuestro rendimiento deportivo, no el hecho de que constantemente estemos flexionando nuestra columna. Entonces, el hecho de que hagamos crunch directamente no transfiere y hay otro tipo de trabajo que es mucho más interesante y es el que nos tenemos que centrar si queremos mejorar realmente nuestra modalidad. En cuanto a actividad muscular nos encontramos con dos problemas. En primer lugar, que sabemos que hacer un crunch no es tan interesante a nivel de actividad muscular global como por ejemplo hacer una plancha o como por ejemplo hacer una rueda abdominal. Esto es un punto que ya analizamos en el propio vídeo de este ejercicio y en el cual vimos que la actividad muscular de la rueda es mayor y sobre todo a nivel global y en el cual participa además musculatura mucho más profunda a modo de coactivación, es decir, en una activación conjunta de toda esta musculatura. Bien, el segundo problema con el que nos encontramos al hacer el crunch abdominal es que cuando analizamos la actividad muscular del recto abdominal y el psoas, vemos que los dos tienen un peso muy similar. ¿Qué problema implica esto? Pues esto implica que el psoas está directamente generando presión a nivel lumbar, está comprometiendo el núcleo pulposo y lo que está haciendo es generar esa compresión que no es interesante y que puede afectar al dolor lumbar. Bien, tenemos que prestar especial atención a aquellas zonas, a aquellos discos vertebrales que están más sometidos a compresión y a desgaste. Concretamente, un reciente metaanálisis nos indica que a nivel lumbar la zona más comprometida es L5 con S1. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertos gestos que pueden favorecer o acelerar este desgaste. Y estos gestos son, en primer lugar, la flexión de columna, es decir, la que hacemos con el clásico crunch, flexionando la columna. En segundo lugar, la rotación de columna.
Y en tercer lugar, como gesto más peligroso, sería la flexión más la rotación de columna. Por ejemplo, al hacer giros rusos, y que puede favorecer más aún este desgaste si colocamos directamente un disco en el pecho, es decir, con compresión axial. Dicho de otra forma, el hecho de que hagamos continuamente esas flexiones de columna, esos crunch o esas flexiones más rotaciones de columna, pueden favorecer directamente una hernia discal o pueden favorecer al dolor lumbar. Entonces no conviene realizarlo. Cuando hablamos de nuestro día a día, nos damos cuenta de que pasamos muchísimo tiempo sentados y pasamos muchísimo tiempo adoptando posturas que no son correctas. Por ejemplo, el hecho de que pasemos todo el día frente al ordenador o pasemos un montón de horas sentados en la oficina, lo que implica es que en primer lugar pasamos un montón de horas sentados adoptando una posición de flexión de cadera. ¿Qué implica esto? Esto implica que el psoas está acortado y está generando esa presión que hemos comentado anteriormente y que puede estar vinculada con el dolor lumbar. ¿Qué sucede además cuando estamos sentados? Que el glúteo está inhibido. Es lo que se llama amnesia glútea y está vinculado con dolor lumbar, empeoramiento del rendimiento, etc. El glúteo es muy importante que se encuentre siempre activo. Además, lo que pasa es que cuando estamos tanto tiempo sentados, tenemos el cuello adelantado. Sobre todo además cuando estamos con el teléfono móvil, etc. Estamos adoptando una posición que no es correcta, en el cual el cuello está adelantado, los hombros están adelantados, adoptamos una posición cifótica y en la cual los flexores profundos se encuentran inhibidos y el trapecio medio y el trapecio inferior se encuentran inhibidos también. Es decir, una postura que provoca dolor de hombros, provoca dolor de cuello, etc. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos crunch abdominal? Bien, muchas veces lo que hacemos es apuntarnos al gimnasio para intentar corregir todas estas posturas, pero sin embargo seleccionamos ejercicios que no son adecuados, entre ellos, por ejemplo, el crunch. Bien, lo que sucede es que cuando hacemos el crunch abdominal estamos de nuevo sobreactivando este psoas que se encuentra cortado y que, como he comentado, está generando esa presión. Además, lo que sucede es que estamos trabajando adelantando constantemente el cuello, estamos modificando esa lordosis cervical, que se encuentra vinculada con esa inhibición del trapecio inferior, del trapecio medio, adelantamiento de hombros, etc. Estamos favoreciendo una postura que no es correcta. Además, tenemos que entender que todos los músculos de la parte anterior del cuerpo se encuentran vinculados por la cadena fascial anterior. Y lo que sucede cuando estamos trabajando constantemente con el crunch abdominal es que esta cadena fascial anterior se está acortando continuamente. Es como si tuviéramos una cuerda que poco a poco es más tensa y lo que hace es tirarnos hacia adelante. Entonces, como digo, estamos seleccionando ejercicios que no son correctos y lo que están acentuando es que nuestra postura cada vez esté más hacia adelante y genere más problemas a nivel de hombro, a nivel lumbar, inhibición de glúteo, etc. Creo que seleccionar el crunch abdominal no es una buena opción prácticamente para ninguna persona, ni en cuanto a rendimiento, ni en cuanto a evitar lesiones y sobre todo a nivel postural creo que es muy importante. Bueno, compañeros, esto es todo lo que quería comentar en cuanto al clásico crunch abdominal y los motivos para no hacerlo. Comentar simplemente que no es el único vídeo que voy a hacer al respecto. Quiero hacer más vídeos sobre el trabajo de core, entrenamiento efectivo de abdomen, etc. Así que bueno, si te ha gustado y apoyas este tipo de vídeos, agradezco un montón tu manita arriba y nos vemos en los siguientes. Un fuerte abrazo, amigos.